En la clase anterior hemos estado hablando de la función valor absoluto, pero ¿qué ocurre si dentro de esas barras verticales no está solamente la función identidad, que era la función x, sino que hay otra función cualquiera g de x? Pues ocurre lo siguiente, que nuestra función valor absoluto, que será llamada f, será igual al valor absoluto de una función cualquiera g de x y su imagen será la siguiente. Si g de x es mayor o igual a 0, entonces f de x nos devolverá la misma función g de x, el mismo valor g de x. Si por el contrario g de x es negativa, es decir, menor estricta que 0, entonces f de x nos devolverá menos g de x, es decir, cambiará el signo pasando así de negativo a positivo, volviendo a tener las mismas condiciones que en el caso anterior, que todas las imágenes devueltas por f son mayores o iguales a 0. ¿Pero qué ocurre en este caso? Pues el dominio de nuestra función f va a depender del dominio de la función g. Es decir, la función f existirá siempre y cuando exista la función g. Esto por un lado. ¿Qué ocurre con el rango? Pues va a depender completamente de g. En este caso no podemos hacer un igual. ¿Por qué? Porque si por ejemplo g no toma valores cercanos a 0, entonces la función f no va a tomar valores cercanos a 0. De ahí que digamos que el rango de la función f depende de la función g. De hecho, lo que sí podemos asegurar es que va a estar incluido en el intervalo 0 más infinito, ya que, como hemos dicho en repetidas ocasiones, f de x solamente puede tomar valores mayores o iguales a 0. Entonces sabemos sí o sí que el rango de esta función, cuando lo que se encuentra dentro de las barras verticales que representan el valor absoluto es una función cualquiera, estos valores van a estar incluidos en el intervalo 0 más infinito. Vamos a hacer un ejemplo de lo que acabamos de explicar. En este caso vamos a tomar g como la función y igual a 2 entre x. Esta es la función g, es decir, su dominio es todos los reales a excepción del valor 0, ya que si x vale 0, esta función en concreto no existe. ¿Qué ocurre si calculamos el valor absoluto de esta función g? Pues que f será y igual a, recordad, las barras verticales se consiguen con Option y la tecla 1 o con Alt Gran y la tecla 1, primero en Mac y después en Windows, es decir, Option en Mac y Alt Gran en Windows. Bueno, pues dentro de estas barras verticales vamos a colocar nuestra función g. A ver si pongo una g, ¿funciona? Sí, perfecto. ¿Veis? Se me ha dibujado la función 2 entre x, todo esto calculando su valor absoluto. Como veis, todo lo que estaba en la parte negativa, ¡pum!, se ha pasado a la parte positiva. De hecho, es un reflejo, es la reflexión con respecto al eje horizontal. Y el resto de la función, que estaba en valores positivos, se ha dibujado exactamente igual. Pues, como veis, no cambia. ¿Qué ocurre? ¿A qué quiero llegar? En primer lugar, que el dominio es exactamente el mismo. Tiene esa asíntota vertical en x igual a 0, ya que si x es igual a 0, esta función no existe. Eso por un lado. Y ahora el rango. En este caso, el rango está comprendido en el intervalo 0 más infinito. Pero si os fijáis, esta función f nunca va a tomar el valor 0. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que g no toma nunca el valor 0. Es decir, hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Y por ese motivo no se dibuja el 0. Por tanto, el rango está incluido en el intervalo 0 incluido más infinito, pero el rango de esta función f, que es el valor absoluto de 2 entre x, es el intervalo 0 abierto hasta más infinito, porque el 0 nunca se toma.